Bueno, esta es la parte 6 de esta serie que hemos estado hablando sobre Dios y el sufrimiento. Yo quisiera iniciar con una pregunta que hemos estado haciendo antes. ¿Qué sucede cuando Dios no responde nuestra oración? ¿Qué sucede cuando Dios no responde en el tiempo en que nosotros queremos que responda o en la forma en que nosotros anhelamos que Dios responda? Ok, pues no se requiere ser un genio para deducir que cuando Dios no responde es porque Él quiere que nosotros esperemos en Él. Es tan simple como esto. Dios quiere que esperemos en Él porque Él quiere tratar cosas con nosotros. Eso también es una deducción bastante simple. La realidad es que nosotros vivimos en un tiempo tan moderno donde la paciencia es uno de esos valores que se está perdiendo. Esperar no es de las palabras que están dentro de nuestro lenguaje. Cuando tú estás parado en un semáforo y te tardas un segundo en arrancar, ¿qué sucede? Un segundo, te están comiendo vivo, como si tuvieras 15 minutos ahí esperando. Y cuando tú estás detrás del que se tardó un segundo, ya tú sacas tus propias conclusiones, ¿verdad? Te lo comes vivo al de enfrente porque no avanzó. Y entonces no somos dados a esperar. No nos gustan las filas del banco. Queremos que nos da coraje cuando los de enseguida, sinceramente a mí me da coraje los de la fila select. Estás ahí esperándolos, llega el amigo y lo atienden rápido y te dan ganas de apedrearlo bíblicamente, pero bueno, ahí entra el dominio propio, ¿no? Créditos rápidos, prepa en un solo examen, la fila express, todos la quieren sacar, pero no tienen, todos tienen el dinero, no nos hagamos. Nadie queremos esperar. Es la marca distintiva de nuestra generación. Y para nosotros en la fe en Jesucristo, la realidad es que tampoco nos gusta esperar, pero la realidad también es que todos y cada uno de nosotros, tarde o temprano, vamos a pasar por procesos en donde Dios ciertamente nos va a hacer esperar por su respuesta. Momentos donde te sientes atrapado en una situación de aflicción, en una situación de dificultad, de sufrimiento. Y digo atrapados no porque estés atrapado, sino porque emocionalmente así nos sentimos, ¿verdad? Atrapados. Pero hay otra verdad más encima de esto, y es que nuestras vidas nunca jamás van a volver a ser las mismas después de pasar por un proceso en el que tuviste que esperar por la respuesta de Dios. Estos procesos son tardados, sí. Son dolorosos también, pero son fructíferos, sí. Son transformadores, absolutamente sí. Es donde Dios prueba nuestro carácter o moldea nuestro carácter. Es donde Dios prueba nuestra fe. Es donde Dios desafía nuestra fidelidad. Y hay tanto que se gana a través de los procesos de espera, aunque realmente no suene a simple vista de esta manera. Al final tenemos que llevarnos esta verdad central como un pensamiento. Es poquito larga, pero te vas a dar cuenta que es muy simple. Esperar en Dios es confiar que el Señor actuará en su tiempo y a su manera. Esperar en Dios es saber que Dios no es indiferente a nuestros sufrimientos, sino que está actuando aunque no lo veamos así. Esperar en Dios es actuar en oración y cooperar con su voluntad. Confiar, saber, actuar y cooperar. 4 principios. Vamos a empezar con el primero. Esperar en Dios es confiar. Más específicamente, esperar en Dios es confiar que el Señor actuará en su tiempo y a su manera. Como dije ahorita, estamos orando, estamos en medio de la aflicción, del sufrimiento, de una crisis, y estamos orando, y Dios es realmente todopoderoso. Dios puede sanar al que sea cuando sea. Dios puede proveer lo que sea cuando sea. No existía nada, y lo hemos dicho tantas veces, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
El Señor detuvo el sol unos momentos para que un guerrero que anhelaba tener la victoria y que Dios fuera glorificado sucediera así. El Señor abre el mar si Él quiere hacerlo. El Señor hace lo que Él quiere hacer en el momento que Él quiere hacer. Así que cuando oramos, no es sordo, ni ingenuo, ni distraído. Dios escucha nuestra oración. Pero es tan interesante porque Él no responde en tiempo y forma cuando nosotros lo hacemos. Déjame ponerlo en mejores palabras. Abre tu Biblia en el Salmo 27. ¿A cuántos les gusta el Salmo 27? Muchos de nosotros, ¿verdad? Son de los más marcados ahí en nuestras Biblias. Salmo 27, 13 vamos a empezar a leer en un instante más. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Si tú observas de nuevo este concepto de aguardar, es lo mismo que esperar, es un sinónimo, y demuestra una expectativa de confianza. Una expectativa de confianza en el carácter de Dios. De hecho, si nosotros buscamos la palabra en hebreo para aguardar o esperar, es una traducción similar a tener esperanza. Por tanto, esperar en Dios o aguardar a Dios es básicamente confiar en el carácter de Dios, en que Él está orquestando todas las cosas y que obrará en su tiempo y, como dijimos ahorita, a su manera. Habrá momentos, mis hermanos, en que Dios va a obrar de esta manera. Y todos nosotros hemos pasado por esos tiempos, o todos nosotros pasaremos por esos tiempos, y todos sabemos que uno empieza ese proceso de oración y uno está insistiendo y uno va transformando su corazón, porque Dios está obrando de más maneras, con más intensidad de lo que nosotros vemos a simple vista. Pero llega un momento en donde nosotros nos damos cuenta hacia dónde van las cosas y tenemos que esperar en Él. Y Él está actuando y eventualmente Él va a hacer que las cosas sucedan. Pero ¿qué si parte del proceso de espera fuera la transformación de tu vida y no tanto el resultado que tú esperas? ¿Qué sucede? Que tú estás esperando el resultado, pero Dios está esperando tu transformación. Y hasta que no completas tu transformación de carácter, corazón, fe, etcétera, hasta entonces Dios va a obrar las cosas. Qué interesante es este concepto. Número 2, esperar en Dios es saber. Ok, no se me van a perder con esto porque no quiero que pase la mosca y se me distraigan. Tienen que seguirme a partir de este punto y no despegar su concentración de lo que vamos a leer. Esperar en Dios es saber. Saber que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que está actuando aunque nosotros no lo vemos. Vámonos a otro pasaje conocido, Isaías capítulo 40. Vamos a leer desde el versículo 28. Isaías 40, 28. ¿Ya están ahí? Dice la escritura: ¿no has sabido? Es esta palabra. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y esta parte del versículo 31 nos encanta a todos. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A cuántos de ustedes les gusta esta promesa en la escritura? A mí me encanta. Yo parece que lo leo por primera vez cada vez que lo veo. Cuando estoy orando y encuentro este pasaje, algo surge en mi interior. Este es de los pasajes de las promesas de Dios que nosotros nos aferramos con tanta insistencia. Sin embargo, déjenme llevarlos a través de un camino. Antes de que nosotros podamos poner nuestra vista en nuevas fuerzas,
Antes de que nosotros podamos llegar al punto de levantar nuestras alas como las águilas y estar por encima de la circunstancia, y antes de avanzar más adelante, los americanistas no crean que este versículo se refiere a su equipo. La Biblia cita un jinete amarillo en el Apocalipsis. No se crean, ¿sí entendieron el chiste? ¿América amarillo? No, olvídenlo, está bien. Antes de que nosotros nos concentremos en las nuevas fuerzas, tenemos que ver cuál es la condición de esta promesa. De hecho, hay dos condiciones para que las nuevas fuerzas vengan. Para que tú puedas volar como las águilas y estar por encima de toda circunstancia, hay dos cosas que tienes que tener o saber. Fíjense bien cómo es esto. Si observamos este pasaje y esta parte de las nuevas fuerzas en el orden, las nuevas fuerzas no vienen sino hasta que nosotros hemos esperado en Dios. Hasta que nosotros pasamos casi por completo el proceso de espera, es cuando vienen las nuevas fuerzas. Las nuevas fuerzas no van a llegar sin el proceso de espera. El que tú puedas estar por encima de las circunstancias no es algo que viene automáticamente, es algo que surge a través de la forma en como Dios está obrando en nosotros. Entonces, tómalo como un hecho. Las nuevas fuerzas son el resultado de esperar en Dios. Es básicamente dejar que el viento del Espíritu de Dios haga y mueva todas las cosas. Leímos hace un instante que los jóvenes se cansan y flaquean y caen. En lo natural es claro que los jóvenes se cansan, pero pues digo, muchos son jóvenes, bueno, somos jóvenes o fuimos más jóvenes. ¿Y te recuerdas aquellos días de los 18 años? ¿O has visto un chamaco a los 18 años? Todo el día para arriba y para abajo y para arriba y para abajo, y entra a la casa y toma agua y sigue y se desvela, y uno los ve y dice que este nunca se cansa. Pero la Escritura nos está diciendo que hasta los jóvenes se cansan y se fatigan. La interpretación es muy simple. ¿No te ha sucedido que estás de repente en esos momentos de aflicción, de sufrimiento y quieres hacer las cosas? Quieres producir las cosas y lo intentas y solamente es frustración porque nada te funciona, nada te sale? Levante la mano el que se ha sentido así en algún momento. Como esos sueños, ¿no? Que les ha pasado que quieres correr en el sueño y no corres. ¿Les ha sucedido? Pues yo en la realidad también quiero correr y ya tampoco corro, pero bueno, esa es otra historia. Pero sucede en tiempos que estás como estancado y dices, pues, ¿cómo si yo conozco la Biblia? Soy joven. ¿Cómo si yo he sido un servidor en la iglesia? ¿Cómo si Pan de Vida es la mejor iglesia? ¿Verdad? Y estás estancado y no puedes salir, estás frustrado. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo las cosas fuera del tiempo de Dios y del modo de Dios, y que no estamos esperando a que sea el viento de Dios el que haga las cosas. Isaías menciona a las águilas y hay una característica bien impresionante en cuanto a las águilas. Así como para los perros el olfato es súper desarrollado, ¿verdad? Así como unas especies oyen desarrolladamente, las águilas tienen una característica que es su vista. Una de las fortalezas de un águila no son sus picos, ni sus garras, ni sus alas, sino su vista. Tiene una vista tanto alcance, tan aguda. Las águilas pueden detectar a su presa antes de que lancen el vuelo. Y ni parece que se inmutan. La encuentran, ven al conejillo por ahí y no hacen nada. Y lo ven que el conejillo o la liebre o el ratón sigue comiendo y las águilas no hacen nada, solamente no le pierden la vista. Y las águilas esperan el viento en el pico de la montaña. Y alguien va a decir, es que en la montaña hay viento por todos lados. Exacto. Esperan el viento correcto para solo aletear un poco y que el viento sea el que les ayude a planear. Y como no le han quitado la vista a la presa, es el viento el que hace que el águila planee y llegue a su presa, y el águila se regresa sin haber hecho el más mínimo esfuerzo, porque espera que el viento haga su trabajo.
Si estás entendiendo a dónde queremos llegar, Dios nos pone en tiempos de espera, porque Él quiere que sea su viento el que haga las cosas. Él quiere que sea su obra la que haga las cosas, porque entonces Él va a ser altamente glorificado. Porque entonces Dios va a hacer las cosas y uno va a decir: el Señor me libró, y no yo me libré. El Señor me sanó, o no yo fui con tal doctor. Cuando nosotros esperamos el viento del Espíritu a que produzca las cosas, todo sucede, y entonces es un escenario totalmente diferente a la frustración que experimentábamos de intentar e intentar e intentar. ¿Por qué? Porque en ese punto, después de haber esperado, Dios toma el control. Dios toma el control de la circunstancia, que realmente nunca lo ha perdido. Pero en un sentir de palabras, Dios toma el control de las circunstancias, Dios toma el control de nuestras vidas. Y cuando Dios está en control, cuando las cosas son en su tiempo y a su manera, mis hermanos, todo funciona. Los trámites fluyen, las personas escuchan, las personas cambian, las cuentas se pagan, los milagros suceden, las personas se convierten, las iglesias crecen, las personas se sanan. E increíblemente, contrario a la circunstancia, el sufrimiento se transforma en gozo. No ha cambiado la circunstancia, pero sí ha cambiado nuestro sentir. Seguimos ahí en ese desafío, en esa situación, pero de repente logras ver que experimentas gozo a pesar de estar quizás en la peor situación de tu vida, y dices: ¿cómo es esto? El Señor está siendo realmente Señor y dueño y administrador de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus acciones. Es cuando Él realmente tiene el mando y control de tu vida, cuando realmente nosotros le hacemos Señor. ¿Hasta aquí vamos bien? Suena increíble, ¿no? Como les dije al principio, antes de llegar a todo esto que estamos explicando, fíjense bien esta palabra con la cual empieza este pasaje que nosotros leímos. ¿No has sabido? Si nosotros leyéramos un verso atrás, hay frustración en el pueblo de Dios porque pareciera que Dios les ha abandonado. Y entonces viene nuevamente esta mención. Lean nuevamente 28 y 29 ahí en sus Biblias. ¿No has sabido? Y déjenme hacer una pausa. ¿Qué cosa el pueblo de Israel sí había sabido, pero no había sabido? Es decir, se le había olvidado. ¿Qué cosa? Pues que el Dios eterno es el Señor. Se les había olvidado que Él creó los confines de la tierra. Se les había olvidado que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Se les había olvidado que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y se les había olvidado que el resultado de saber quién es Dios es poder estar firme en un proceso de espera. Y entonces, cuando nosotros estamos en ese tiempo de espera en Dios, esencialmente, ¿qué sucede? Pues empezamos a buscar a Dios. Rápidamente empezamos a orar. Empezamos a buscar más en la Escritura, empezamos a pedir consejo. Cuando nosotros estamos en ese tiempo de espera, estamos activamente buscando al Señor con todo nuestro corazón. Esa búsqueda no es en vano. No es en vano, porque las oraciones que nosotros hacemos en tiempos de sufrimiento son de las oraciones que salen del corazón y llegan al corazón de Dios. Son de los momentos donde somos realmente transformados a su imagen, a su semejanza. Y es cuando nosotros decimos, como Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sé quién tú eres. Los discípulos, cuando Jesús calmó la tormenta, dijeron: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ellos ahora sabían. Entonces, como que lees todas estas verdades del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, y las sabes. Pero cuando estás en la aflicción y haces de esto tu único alimento, te cae la revelación y entonces dices: ahora sé quién es Dios. No solo sé quién es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en los procesos de esperar en Dios, somos esencialmente transformados.
Saber es entender que Él es eterno. Saber es entender que Él no desfallece, por lo tanto Él no es indiferente a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Saber que Él es aquel que creó todas las cosas. Saber que su entendimiento no hay quien lo alcance. Nos ayuda a esperar y decir: Señor, yo no sé por dónde tú vas, yo no sé en qué forma tú vas a obrar, pero yo confío en ti. Déjenme ver si todavía puedo explicarlo mejor que esto. Es como, y lo hemos mencionado antes, es como si tú tuvieras la pieza de un rompecabezas. Uno de estos de, ¿cuáles son los más grandes que hay? ¿3,000 piezas? ¿Hay de 5,000? ¿Hay 5? Wow. Bueno, vamos a pensar en 3 porque luego me da miedo, ¿no? Una pieza de 3,000, de 5,000. Tú tienes una pieza y estás desesperado por saber el por qué. Tienes una sola pieza del rompecabezas y quieres entender todo el panorama completo. Y estás quebrándote la cabeza queriendo saber cómo es el paisaje con una sola pieza. Dios te ha dado ese nivel de entendimiento de todas las cosas. Pero Dios tiene todas las piezas del rompecabezas. Dios no solo tiene todas las piezas del rompecabezas, Dios tiene el rompecabezas ya armado y la caja con el paisaje ahí. Y Dios llama tu atención y te dice: psst, psst, préstame tu pieza. Y cuando tú le das la pieza y Él la pone en el rompecabezas, entonces ahora tú entiendes. Cuando tú esperas en Él y tú le das tu corazón y tú le das lo que hay en ti, Él lo pone, ese sufrimiento, este tiempo de espera, en el rompecabezas, y entonces todo cobra sentido. ¿Por qué? Porque su entendimiento no hay quien lo alcance. Es Él el que tiene que mostrarnos cómo son las cosas. En pantalla, Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esperar es saber que Dios está obrando. Aunque no podamos verlo, Él está obrando. Él ha prometido que te ayudará. No te preocupes, Él está en control. Número 3, esperar en Dios es actuar. Más específicamente, esperar en Dios es actuar en oración y esforzarse en alimentar la fe. Tommy Tini, yo no sé cuántos han oído hablar de él, en su libro Los Captores de Dios escribió estas palabras: esperar en Dios incluye persistir, perseguir, avanzar y persistentemente buscar todo aquello que Dios tiene disponible para sus hijos. Lo vuelvo a leer, si está en pantalla pueden seguirme. Esperar en Dios incluye persistir, perseguir, avanzar y persistentemente buscar todo aquello que Dios tiene disponible para sus hijos. Sinceramente, a lo mejor yo no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que Tommy Tini enseña ni la forma en cómo lo enseña, pero yo tengo que estar de acuerdo en su percepción de lo que es el proceso de esperar en Dios. Esperar en Dios no es y nunca será una espera pasiva. Si tú te vas al otro extremo de decir: bueno, pues Dios está en control, Dios es soberano, pues no hago nada, ni voy a la iglesia, pues ya cuando el Señor me saque de este proceso, pues luego ya voy, ya cuando ande bien. No, voy a la iglesia cuando ande bien. ¿Has oído eso? Tú tienes que venir a la iglesia cuando no andas bien. Tú dices: no, ya nomás que pase este crisis y ahora sí ya voy a empezar a orar. Tú no puedes tomar esa postura. Esperar en Dios es esperar, sí, pero no es una espera pasiva, es una espera activa. Lo que tú haces es que inicias esa búsqueda de Dios, inviertes tiempo extra en oración, tomas un tiempo de ayuno, tomas un tiempo de leer la palabra de Dios, empiezas a alimentar tu fe con la palabra de Dios y tomar las promesas que sabes que Dios te está guiando a hacerlas. Déjame retomar nuevamente Salmo 27 aquí en pantalla. Fíjate bien esta palabra que vamos a encontrar aquí: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, es decir, espera en Dios, esfuérzate. Esperar en Dios es esforzarse.
Esperar en Dios es poner toda la carne en el asador. Esperar en Dios es poner ahí toda tu fe, es poner en esa etapa tu mejor cristianismo, lo mejor de ti, todo lo que tú tienes, porque no va a ser por esfuerzo, pero sí va a ser por el hecho de creer en Dios. La fe es una planta, y si tú no alimentas esa planta, si tú no nutres esa planta, tu fe se va a reducir a un grano de mostaza. Pero si tú alimentas tu fe va a crecer como crece un grano de mostaza. De manera que la única manera de que tu fe crezca es alimentándola. Y la única manera de alimentarla es siendo activo. No en hacer, no en decir: y voy a hablar con el director de la escuela para que mi hijo quede ahí en el bachilleres. Y si no me hace caso el director, voy a hablar con su tía porque es mi vecina que vive enfrente. Y no. No se trata de que estés afanando, haciendo y haciendo y haciendo. Y creo que ya pasamos esa parte en este mensaje. Los jóvenes se cansan y flaquean. No se trata de hacer, se trata de que en tu fe estés más activo que nunca. Que tu fe en tiempos de aflicción y de sufrimiento sea la más musculosa, filosa, temeraria que has experimentado en tu vida. Número 4, esperar en Dios es cooperar. Más específicamente, esperar en Dios es cooperar con la voluntad de Dios. Cuando Dios nos pone en tiempos de espera, como hemos estado diciendo, lo hace en muchas veces o en muchas maneras para que nosotros podamos tratar, más bien que Él pueda tratar con nosotros muchas áreas de nosotros que no se parecen a Cristo. Es para que Él pueda tratar con nuestro orgullo, es para que Él pueda tratar con nuestra falta de fe, es para que Él pueda probar nuestra fe, es para que Él transforme nuestro carácter. Así que encontramos a Jesús en uno de los momentos más difíciles de su vida, orando en Getsemaní. Todas las emociones de Jesús, estando en la carne, le decían: no lo hagas, qué miedo, viene mucho sufrimiento, nunca has vivido esto. El enemigo quizás contribuyó tanto en esa lucha mental como contribuye tanto en nuestras luchas en tiempos de aflicción. Y Jesús está ahí entendiendo que su sufrimiento a través de Dios iba a ser utilizado para un bien mayor. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Señor, no se haga como yo quiero, no se haga como mis emociones quieren. Porque mis emociones es: Señor, sáname hoy, Señor, provéeme ya, Señor, no me hagas sufrir, no me hagas esperar. Pero Jesús dice: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esperar es básicamente quebrantar nuestro corazón y cooperar con la voluntad de Dios. Si tú resistes, Dios te va a mantener en un tiempo mayor de espera. Si las cosas fueran fáciles, nosotros, como hemos dicho antes, seríamos como un niño caprichoso que todo lo que quiere se le da y se le da y se le da, y cuando no se le da hace un escándalo como si le estuvieran mochando la lengua y quemándole con un fierro caliente al mismo tiempo. ¿Los han visto? Híjole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es caprichoso. Dios no es un padre que hace hijos caprichosos. Dios es un padre que equipa a sus hijos para la dificultad del mundo en que estamos viviendo. De manera que ciertísimamente, mis hermanos, yo sé que no les va a gustar esta parte, pero ciertísimamente Dios va a tratar con nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Yo puedo, yo soy, yo hago. Dios va a tratar con eso. En pantalla, Santiago 4:6 dice la escritura: Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? Y da gracia ¿a quiénes? Déjenme darles un consejo. Cuando tú te des cuenta que estás en un tiempo de esperar en Dios, flojito y cooperando, humildad, rápido, sé pronto para ser humilde. Rápido ve y dice: Señor, con sinceridad, ¿qué me falta? ¿A quién no he perdonado? ¿Qué es aquello en lo que me he sentido independiente de ti? Rápidamente ve a Dios, porque la puerta
de salida del tiempo de espera tiene un título que se llama humildad y quebrantamiento. Ahora déjame darte otro consejo. Si tú dices, no, a mí me gusta esperar, yo quiero que me vaya más mal por más tiempo, yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo soy Pancho Pantera y tomo chocomil. Ok, te voy a dar un consejo, disculpa el sarcasmo: resiste a Dios. Quédate pensando que nada más tú tienes la razón y todos los demás se equivocan. No le hagas caso a tu vieja cuando te está regañando. No obedezcas la palabra de Dios. Tú sigue tu curso, al cabo no importa, pues eres Pancho Pantera. Y ciertísimamente Dios te va a resistir y te va a tener ahí en el remojo, como dijo Funky, que te tiene en el remojo. Te va a tener en el remojo por más tiempo del que tal vez pudiera ser necesario. Entonces, si me están siguiendo, esperar en Dios no solo va a tratar con nuestro orgullo, sino va a hacer que nuestra fe sea puesta en práctica. Ojo con esto: tú puedes decir tengo fe, pero tu fe no es como realmente oficial o realmente genuina hasta que tu fe es probada. Actualmente ya no se trata de que tú manejas 70% de hablar inglés, no, eso ya no existe. Ahorita hay certificaciones, creo que es el TOEFL, uno de los exámenes que tienes que hacer para certificarte. Y cuando tú buscas un empleo o algo similar, tú necesitas presentar la certificación. Tú no puedes decir yo hablo inglés, window, table, pencil, no. Tú tienes que presentar tu certificación donde has aprobado un examen de inglés. Algo similar en la fe. Tú puedes decir, no, yo tengo mucha fe, el Señor me va a sanar. Muy bien, el Señor te pone en espera, el Señor trabaja con tu fe, el Señor prueba tu fe. Y según lo que nosotros leemos en la Escritura, hasta que tu fe es puesta a prueba en las peores y más difíciles circunstancias, entonces pasas la prueba y entonces tu fe es más refinada, dice la Escritura, que el oro. Entonces, a todos nosotros nos gusta el resultado de un milagro. Nos encanta, y es natural, no es nada malo, pero nos encanta el resultado de un milagro. Pero no nos gusta tener que pasar por el proceso de fe, de prueba, de espera que lleva a un milagro. Nos gustan las cosas ya. En pantalla, 1 Pedro 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, fíjate estas palabras, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué cosa? Afligidos. ¿Con qué cosa? Con diversas pruebas. Según lo que me enseñaron las maestras en la primaria, diversas es plural, más de una. Según mis altos conocimientos en gramática, si es necesario, pues significa que solo si lo necesitas. ¿Se fijan mi alto nivel intelectual? Ando con todo. Si Dios ve soberbia en ti, si Dios ve una falta de fe en ti, a lo mejor Él va a ver necesario que tú pases no solo por una prueba, sino por varias pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Creo que han oído antes la mención de cómo se purifica el oro. El oro se derrite, se lleva al punto de ebullición y se derrite. Y cuando el oro está totalmente derretido, en estado líquido, unas cascaritas suben a la superficie y remueven esas cáscaras. Repiten el proceso, cáscaras vuelven a salir. Cada vez que se repite el proceso, menos cáscaras suben a la superficie, hasta que llega un punto en que se derrite el oro, está en ebullición y no sale ni una sola cáscara. Entonces decimos, este oro es totalmente puro. Dios va a poner tu vida a hervir, comadre y compadre, y va a sacar las cáscaras. Y vas a sentir, como decimos en Chucustrense 7:6, no siento lo duro, sino lo... Ajá, si saben el libro de Chucustrenses, ¿verdad? Y va a sacar las cáscaras, y hasta que tu fe
sea completa para ese proceso que era necesario por diversas pruebas, entonces el Señor va a certificar que tu fe ha sido probada. Dios quiere que tu carácter sea transformado. Santiago 1:2, lo leo porque estoy consumiendo ya bastante tiempo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esencialmente tu carácter también está en prueba, y tu carácter también está en proceso de transformación. Qué interesante es que Dios quiera tratar con nuestro carácter, porque es el dominio propio, es el control que tú tienes de ti mismo en las circunstancias. Tú puedes ver fácilmente las personas que no tienen carácter. Las personas que no tienen carácter les va poquito mal y se agüitan, se deprimen, ya no quieren seguir luchando. Tantita oposición y se desaniman, no tienen carácter. Las personas que no tienen carácter tienen mecha corta. Nosotros decimos: no, es que tiene bien fuerte carácter. ¿Cuál fuerte carácter? Si tienes mecha corta, tienes cero control de ti mismo. Qué fácil es explotar. ¿Qué? Pues ¿quién nos cerró el refrigerador? ¿Por qué no compran leche en esta casa? ¿Dónde está mi vieja cuando la necesito? Levante las mujeres las que suben. No se crean, no lo hagan. Bola de viejos, ¿verdad? Vengan los hombres valientes y ahí los amansamos. Eso es una falta de carácter. Derrotarte antes de pelear. Déjame te llevo al otro escenario. Prueba de carácter es cuando tú sigues el curso a pesar de las circunstancias. Es cuando tus emociones te dicen no, pero tú dices: yo tengo que continuar adelante. Es cuando tu cuerpo te dice no, pero tú dices: yo tengo que avanzar adelante. El carácter, mis hermanos, se forja como un metal, se templa, se forja en el horno del sufrimiento. Sadrach, Mesach y Abednego, los hemos leído, hemos conocido el relato. Estos hombres eran destacados en su generación, fueron tomados cautivos y llevados a Babilonia para servir a ese imperio que había gobernado a Judá y a Israel en su tiempo. Y entonces están ahí Sadrach, Mesach y Abednego, y el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Como que todavía su ego se extendió más y manda hacer una estatua de él mismo. Y manda un decreto real que con el sonar de la trompeta todos deben de hincarse y adorar esta imagen. Sadrach, Mesach y Abednego conocían los 10 mandamientos, no lo iban a hacer. Los arrestaron, los llevaron a juicio, les dijeron: les vamos a dar una última oportunidad, hínquense ante la estatua. Ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Calentaron el horno 7 veces más. Lo calentaron tanto que las personas que estaban alimentándolo se quemaban. A mí me imagino que tal vez el hombre que los llevó al horno, en su viaje a llevarlos al horno, se achicharró primero que todos los demás guardias. Y ellos responden lo siguiente en Daniel 3:16: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que se ha levantado. Di conmigo: y si no. Hasta que tú no llegues al y si no de tu vida, tu carácter no ha sido completamente forjado. Estos hombres estaban perdiéndolo todo, y su confianza en Dios era mucho mayor que su percepción de la dificultad. Ellos llegaron a un horno no solo real, ellos estaban en un horno emocional. Tú piensas que ellos estaban como en las películas sin sentir nada. Estaban nerviosos, eran humanos como tú y como yo.
pero simplemente se habían fajado y con pantalones dijeron: aunque esto está terrible, yo no voy a sucumbir ante las circunstancias, yo no voy a bajar el ritmo, yo no voy a dejar el curso, yo voy a seguir en mi fe, no voy a disminuir mis estándares aunque todo a mi alrededor esté hirviendo. Ellos llegaron a ese punto de decir: ¿y si no? Alex Kendrick, yo no sé si ustedes lo conocen, creo que está aquí su foto en pantalla. Es el director y escritor de varias películas que nos han gustado a muchos. Una de ellas es Facing the Giants. ¿Han visto Facing the Giants? ¿Alguien? Fireproof, Courageous, Free Will. Tiene un talento, una unción de Dios para escribir los guiones con verdades bíblicas, y chistoso, ¿verdad? Él siempre sale actuando en ellas. Y en esta película de Facing the Giants es un coach que está pasando por la aflicción. En uno de sus diálogos, escritos yo creo inspirados por el Espíritu Santo, él dice: dale a Dios el 100% de tu corazón y déjale a Él los resultados. Adóralo, ganes o pierdas, porque Él es digno. ¿Quieres encontrar un fundamento bíblico para esto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios es Dios. Dios es primero, y nuestra comodidad, sanidad y todo lo demás es realmente secundario. Mis hermanos, y si llegaras al ¿y si no? ¿Y si Dios realmente nunca atendiera la oración? ¿Y si Dios no te librara del horno de fuego? ¿Cómo sería tu fe si Dios fallara en contra? Si perdieras a un ser amado, si tuvieras que lidiar con una enfermedad por el resto de tu vida, ¿le darías a Dios el 100% de tu corazón? Cierra tus ojos por un instante. Déjame hacerte preguntas más específicas. ¿Adorarías a Dios tanto en la dificultad como en la alegría de la misma manera? ¿Adorarías a Dios con gratitud tanto en la necesidad como en la prosperidad? ¿Adorarías y servirías a Dios con todo tu corazón, aun si Él permitiera un final triste o un final no favorable a tu vida? Cuando tú estás en este momento con los ojos cerrados, yo te tengo que recordar que los discípulos del Señor murieron, la gran mayoría de todos ellos, como mártires. La Escritura los describe como afligidos, menesterosos, como personas que sufrieron toda su estancia en la tierra, pero perseguían un objetivo mayor, que era darle la gloria a Dios. Perseguían un objetivo mayor, que era cumplir la voluntad de Dios y cooperar con sus mandatos. Si tú puedes adorarlo en las buenas y en las malas, es porque entonces tu carácter ha sido ya formado, ya forjado, y entonces tú estás listo para continuar. Entonces tú estás por encima del sufrimiento, porque el sufrimiento ya no tiene efecto para destruir tu vida. Quizás mueras, quizás caiga simbólicamente la guillotina sobre tu cuello, como la guillotina cayó sobre el cuello del apóstol Pablo. Estoy seguro que Pablo oró a Dios por ser librado. Pero Pablo escribe unas palabras que solamente las cito rápidamente. Él dijo: he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de vida. Estas son palabras de una persona que está en el y si no.
Cuando tú lees el libro de Hebreos, escúchame con los ojos cerrados. Cuando tú lees el libro de Hebreos y lees todos estos hombres que pasaron tanta dificultad, encuentras una parte donde dice: y todos ellos no recibieron lo prometido. Debemos de ser honestos y reconocer que Dios es increíblemente misericordioso, y la gran mayoría de las veces no nos deja postrados, nos levanta y nos ayuda, y en su gracia nos perdona y nos libra y nos sana y nos provee. Pero quizás haya momentos en los de ciertos cristianos den su vida como mártires, o den su vida en aflicción, y su vida termine en un proceso de espera. Por lo cual yo tengo que decirlo de esta manera: esperar en Dios es cooperar con su voluntad. Esperar en Dios es cooperar con su voluntad.